Antes de entrar al tema de la mujer trabajadora, pues hay que hacer una serie de anotaciones. Primero, en Colombia, hay que decirlo, históricamente la mujer ha sido discriminada. Sí. Ha sido discriminada en diferentes ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, obviamente también en el ámbito del derecho al trabajo como trabajadora. Somos hijos de una cultura patriarcal que ha construido la autoridad sobre la figura paterna, históricamente. Ese modelo que entró en decadencia ya hace varios años no puede seguir siendo sostenido dentro de un Estado social de derecho. Es decir, no se puede seguir hablando de una desigualdad de género, porque luego de la expedición de la Constitución de 1991 quedó muy claro en el artículo 13 superior que el Estado reconoce la igualdad de sus ciudadanos. Una de esos tipos de igualdad es la igualdad de género. Podemos decir que la mujer históricamente está supeditada a la esfera del trabajo doméstico, no remunerado, a la crianza de los hijos, a la atención de labores del hogar, y ha quedado por fuera de otros escenarios como el ámbito académico, el desarrollo profesional, el desarrollo laboral en sí, en otras esferas diferentes a la casa. Y desde el punto de vista jurídico, la mujer solamente hasta el siglo XX consiguió una serie de derechos, o se le reconocieron una serie de derechos que no se le habían reconocido en siglos pasados. Por ejemplo, en el siglo XX se expidió la Ley 28 en el año de 1932, y solamente hasta la expedición de la Ley 28 de 1932 se le dieron plenos derechos civiles a las mujeres. ¿Cómo así que plenos derechos civiles? Pues antes de esa Ley 28 de 1932, las mujeres casadas no podían celebrar contratos sobre sus bienes, no podían disponer sobre sus bienes, sino que eso le correspondía al esposo directamente, ¿sí? Quien tenía la representación legal. En el ámbito penal, incluso en el siglo XIX, habían leyes totalmente discriminatorias contra la mujer por condición de género. El Código Penal de 1890 establecía que la mujer casada que cometiera adulterio sufriría una reclusión por el tiempo que el marido quisiera, siempre y cuando ese tiempo no pasara de 4 años. ¿Sí? Entonces, mujer adúltera podía ir a prisión hasta 4 años, y eso tenía que ver con la decisión del marido cuánto tiempo la quería mantener en prisión. Obviamente esa regla no aplicaba para el hombre, solamente para la mujer. Con eso se establecía también en el ámbito penal un desequilibrio total contra las mujeres. En el campo de los derechos políticos, por ejemplo, el derecho a votar, que es el principal derecho político, ¿cierto? El derecho al sufragio es el principal derecho político. ¿Cuándo adquiere o cuándo vota por primera vez la mujer en Colombia? En el 57. En 1957 es la primera vez que sufraga la mujer en Colombia, aunque en 1954 ya se le había reconocido el derecho al voto. Pero ya fue establecido en 1957. Ya fue establecido en 1957. O sea, no, en 1957 efectivamente votó, en 1957. Y aquí se ha presentado que eso fue, digamos, algo que se le debe al general Gustavo Rojas Pinilla. Pero lo cierto es que era una vergüenza mundial Colombia, porque fue el penúltimo país, sí, Paraguay solamente, superado por Paraguay, en reconocerle el voto a la mujer.
en 1957. El resto de países de Latinoamérica ya se lo habían reconocido. Por ejemplo, el primero fue Ecuador, aquí en Latinoamérica. Hay algo paradójico sobre esto. En el siglo XIX, en el año de 1853, hubo una constitución que fue la primera en Latinoamérica que le reconoció el voto a la mujer. ¿Y ustedes saben de qué país en qué país fue expedida esa constitución? 1853, que le reconoce el voto a la mujer. En Latinoamérica, sí. ¿En qué país? En Colombia. Es paradójico. La Constitución de Vélez. La Constitución de Vélez de 1853 le reconoció el voto a la mujer en Colombia. Fuimos casi el último país de Latinoamérica en donde la mujer votó, efectivamente, ¿sí? Pero lo paradójico es que la Constitución de Vélez, en Santander, que no era una constitución para toda Colombia, sino era una constitución solamente, era una constitución regional, ¿sí? Le confiere el voto a la mujer por primera vez aquí en Latinoamérica, y fue una de las primeras en reconocerle ese voto, ese derecho a votar en el mundo a la mujer, ¿sí? Y la Constitución de Vélez duró 2 años y fue declarada nula en el 55. Entonces ese reconocimiento que se le hizo en su momento pues quedó empantanado de alguna manera o no llegó a realizarse plenamente, a configurarse, ¿sí? No se sabe exactamente si efectivamente se votó, ¿cierto? En esos 2 años o no, ¿sí? En todo caso, yo estuve averiguando y encontré un artículo del profesor Mario Aguilera que salió en la revista Credencial, que se titula "Por primera vez la mujer tuvo derecho a votar en 1853, 150 años de la Constitución de la provincia de Vélez". Y en el artículo el profesor Aguilera señala o él recoge reacciones que se dieron en el momento en que se expide la Constitución de Vélez, ¿sí? Reacciones que se dan al respecto. Entonces, yo les voy a leer una parte sobre esas reacciones. La extensión del derecho al sufragio a las mujeres no pasó desapercibido en los círculos políticos de diversas regiones del país. Para Emilio Castos, Juan de Dios Restrepo, colaborador del periódico El Pueblo de Medellín, se trataba de un sentimiento de galantería para con el sexo débil. Afirmaba además que la mujer no necesitaba de derechos políticos ni de emancipaciones, dado que su destino era adherirse a los seres que sufren, sacrificarse por las personas que aman, llevar consuelo a la cama de los enfermos, aceptar de lleno sus graves y austeros deberes de madre y de esposa, dar suavidad a las costumbres y poesía al hogar doméstico. En contraste con lo anterior, el periódico capitalino El Constitucional plantea que a la mujer desde niña se la educaba para ser esclava del hombre y que su condición era similar a la del animal doméstico. Para ese medio periodístico, corregir esa situación era un acto de justicia y de restitución de la libertad que podría lograrse permitiendo que las mujeres participaran en la formación de la ley por medio del sufragio y de la elegibilidad. Es decir, esas fueron algunas reacciones que suscitó esa Constitución de Vélez de 1853. Como consecuencia de ese intento fallido, perdimos 100 años de progreso frente a lo que realmente tuvimos, porque hasta 1957 se da ese voto. En 100 años de retraso, ¿sí? Y aquí, más que a Rojas Pinilla se le debe el voto, es a la misma presión internacional y a los movimientos de nuestras mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, que para ese momento presionaron por tener el derecho a votar. La otra cuestión es que la mujer históricamente ha sido tratada como una menor de edad,
Lo mismo que se ha predicado del niño, se ha dicho acerca de la mujer. ¿Cómo es un niño? Es inmaduro, indefenso, ¿qué más? No es responsable, hay que educarlo, es inocente. Y entonces casi todo lo que se ha hecho del niño, el tratamiento que se ha dado con el niño, que también ha sido otro sector muy vulnerado en nuestro el desarrollo como país, nuestros niños los hemos maltratado históricamente, los hemos maltratado. Lo mismo ha sucedido con las mujeres y se ha predicado exactamente lo mismo de las mujeres que de los niños, ¿sí? Y uno puede hilar un poco más fino y decir, y bueno, ¿y qué pasa con los pueblos indígenas? También los trataron en su momento casi como niños, ¿sí? Como ciudadanos de segunda. Entonces viene todo el problema de la colonización que tenemos encima. Y eso se sigue viendo hoy en el idioma que manejamos. Porque, por ejemplo, tiene que venir primero el apellido paterno y luego el materno. Sí. ¿Cuál es la razón de esa discriminación? Racionalmente, ¿qué sentido tiene? Bueno, uno de hombre quiere que sus hijos sigan con el apellido, ¿sí? Pero más allá de ese querer irracional, si uno ve realmente los argumentos, pues no hay argumentos de fondo, ¿sí? Para que se siga manteniendo esa discriminación. El lenguaje que utilizamos tiene una connotación de discriminación hacia, ¿sí? hacia la mujer. Si uno dice los hombres, entiende que son los hombres y las mujeres, ¿cierto? O sea, el mismo idioma también tiene una carga, si uno hila más fino. Hay personas que les parece una tremenda bobada hablar de eso o poner esa distinción, pero lo cierto es que están presentes todos esos elementos que hace que se configure una situación que a veces se puede volver muy excluyente para con las mujeres. El solo hecho de hablar del sexo débil, ¿sí? Pues sí, pero entonces históricamente se ha hecho eso. El sexo débil se ha identificado con la mujer, ¿cierto? Obviamente eso no tiene ningún sentido, carece de lógica, no, es una distinción arbitraria que no puede seguir siendo sostenida, y más cuando ya estamos hablando que Colombia es un Estado social de derecho que reconoce la igualdad entre las personas. La situación de la violencia contra la mujer ustedes la conocen a diario. Es cuestión, es pan de todos los días, es un acontecimiento diario de la violencia contra la mujer por ser mujer, por el hecho de ser mujer solamente. Y entonces, en ese contexto que estamos desarrollando, ¿qué ocurre con los derechos laborales? ¿Qué ocurre con los derechos laborales frente al género? ¿Qué ocurre con los derechos de las trabajadoras? ¿Será que han tenido el mismo trato? ¿O no han tenido el mismo trato? ¿Que han tenido el mismo trato las trabajadoras? O sea, frente al trabajador, a lo largo de la historia. A lo largo de la historia ya no, pero el día de hoy yo veo que hay una igualdad. ¿Te parece que hay una igualdad? ¿O no? Hasta hace 2 años se despidió una ley de materia salarial. Vamos a ver unos apartes de esa ley, ¿sí? Porque no gana lo mismo en Colombia una mujer que un hombre. ¿Sí? Puede ser, claro, hay casos diferentes, pero en términos generales, no. Porque es que la condición femenina ya crea, digamos, de cierta forma, una circunstancia especial frente a la condición masculina. El hecho de que la mujer sea madre, de que tenga que sobrellevar el embarazo, frente a una empresa
Eso le genera una serie de complicaciones, ¿sí?, a la empresa. Entonces no hay un igual trato. La mujer tiene que presentar una prueba de embarazo para aplicar una oferta a una oferta laboral. Si es positivo, pues, exactamente. Entonces hay una serie de cuestiones que siempre van a estar ahí, ¿sí? Hemos progresado mucho, hemos avanzado mucho como país, como nación, en muchos aspectos. No es lo mismo el reconocimiento de derechos que tenemos hoy en día y esa cultura de los derechos que en gran parte se le debe a la Constitución del 91. Todos nosotros somos hijos de la Constitución del 91 y tenemos otra visión, pero vean la visión anterior, la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? Era una cosa diferente. Lo que ha hecho la acción de tutela es, por ejemplo, posibilitar que muchas personas accedan, muchos ciudadanos accedan de manera directa, rápida y eficaz a la ley, ¿sí? Y busque una protección de sus derechos. Obviamente con todos los problemas que tenemos, pero de todas formas sí tenemos hoy en día una cultura un tanto diferente desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos y la aplicación de los derechos a la cultura que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí?, anteriores a la Constitución del 91. Entonces el país en esos sentidos ha cambiado. Pero los problemas, claro, existen ahí: el desconocimiento de la ley, sectores que no tienen la oportunidad de acceder, por ejemplo, a una universidad como la tienen ustedes en este momento, tener una instrucción sobre esto, sobre lo que estamos hablando, ¿sí? Para el cual hablar sobre los derechos de la mujer trabajadora es un tema totalmente ajeno a su vida, totalmente extraño. Entonces, también ahí sí hay diferentes procesos de coyuntura y eso. Bueno, sigamos. El voto femenino entonces en Colombia, 1957, con 100 años de retraso, casi uno de los últimos países en el mundo, estamos hablando en el mundo, ¿sí? Si ustedes ven, busquen en internet reconocimiento del voto, entonces se dan cuenta que Colombia estaba ocupando de los últimos lugares, y en Latinoamérica el penúltimo en reconocer el derecho efectivamente, y paradójicamente el primero en darlo, ¿sí? Y desde el punto de vista salarial, pues viene la condición de las trabajadoras a nivel mundial, que se celebra el 8 de marzo, por ejemplo, el Día de la Mujer a secas. No. Ese Día Internacional de la Mujer tiene un origen claramente laboral, de reconocimientos a las mujeres por su función como trabajadoras. Otra cosa es que después el comercio lo haya convertido en el Día de la Mujer en términos abstractos para cuestiones comerciales, pero si uno ve el origen de esa fiesta, es un origen eminentemente de los derechos de las trabajadoras en el mundo. Es un reconocimiento y una reivindicación a la mujer como trabajadora, ¿sí? Originariamente, ¿sí? Bueno, háganme el favor, averigüen sobre la historia de ese día, ¿sí? Sobre el incendio de la fábrica de textiles, la muerte de las trabajadoras que ocurrió, sobre todo ese proceso de los movimientos sindicales de mujeres reclamando sus derechos, ¿sí? Que eso era algo que no se tenía. Y bueno, y aquí en Colombia también es algo que no se ha hecho, investigar sobre eso, lo que no se ha hecho, que yo no conozco que se haya hecho, sobre esos movimientos de mujeres trabajadoras, ese sindicalismo femenino aquí en Colombia. Cómo pudo haberse configurado, existió, no sé, eso es algo que no conozco. La Constitución Política de Colombia pues reconoce la igualdad de géneros, ¿sí? Y proscribe cualquier tipo de desigualdad en esa materia. El artículo 43 establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades,
y además dice que la mujer no podrá ser discriminada, no podrá ser sometida a ningún tipo de discriminaciones. El artículo 53 de la Constitución Política, el de los principios mínimos fundamentales, establece entre sus principios mínimos fundamentales la protección especial a la mujer y a la maternidad, como un principio mínimo fundamental del Estado. Internacionalmente, Colombia ha adherido a diferentes pactos, instrumentos internacionales que la obligan a proteger especialmente a la mujer. La Corte Constitucional ha desarrollado un concepto jurisprudencial de estabilidad laboral reforzada. ¿Recuerdan ustedes qué trabajadores gozan de la estabilidad laboral reforzada? De estabilidad laboral reforzada. Los trabajadores amparados con fuero sindical. Las trabajadoras gestantes o lactantes. Y los trabajadores minusválidos, ¿sí? Gozan de una protección especial, de una estabilidad laboral reforzada. Y pues la trabajadora gestante o en motivo de lactancia pues goza de una protección laboral reforzada. Pero la Constitución quiere proteger a la mujer independientemente de que esté en embarazo o no, ¿sí? O en lactancia o no. Lo que pasa es que en estado de embarazo o de lactancia se hace aún mucho más fuerte la protección, ¿sí? Pero es a la mujer trabajadora en general, porque eso es un principio que establece el Estado para tratar de buscar la equidad. En el año 2011 se expidió la ley 1496, que es de la que estábamos ahorita hablando contigo. Esa ley tiene por objeto garantizar la igualdad salarial, dice en el artículo 1. Garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres y hombres. Fijar los mecanismos que permitan que dicha desigualdad sea real y efectiva tanto en el sector público como en el privado y establecer los lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral. Ustedes van a consultar esa ley 1496 de 2011, la van a leer, es una ley más bien corta, tiene pocos artículos, ¿sí? Tiene como algo así como 10, 11 artículos. 1496 de 2011. Lo que quiere la ley es, como lo acabamos de leer, es erradicar la discriminación de género en materia laboral. Y bueno, modifica varios artículos que están en el Código Sustantivo del Trabajo, en la ley, ¿sí? Voy a hacer mención a algunos. Establece un concepto de salarial, ¿sí? Establece el concepto de discriminación directa en materia de retribución laboral por razón de género o sexo, y establece unos factores de valoración salarial para hacer el pago a los trabajadores, tratando de buscar una equidad. Entonces busquen por favor y sanciones, ¿cierto?, para las empresas que no cumplan con esos criterios. Entonces hoy en día, cuando se va a fijar el salario al interior de una empresa, sea pública, sea privada, pues hay que tener en cuenta, ¿sí?, que no se puede pagar diferenciadamente si es hombre o si es mujer. Y en el caso de que se haga una diferenciación, se tiene que ajustar a lo que dice la ley, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, que esa ley en el artículo 4 habla sobre los factores de valoración salarial. Dice así ese artículo: factores de valoración salarial son criterios orientadores obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración los siguientes: A. La naturaleza de la actividad a realizar. B. Acceso a los medios de formación profesional. C. Condiciones en la admisión en el empleo. D. Condiciones de trabajo. E. La igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación
con objeto de eliminar cualquier discriminación. Y F, otros complementos salariales. Está en el artículo 4, la naturaleza de la actividad a realizar. Entonces, no se puede fijar arbitrariamente el salario, también, sino que las empresas, tanto del sector público como privado, deben estar supeditadas a lo que está contenido en esta ley. Establece multas hasta de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se incumpla con las disposiciones generales, cuando no de la ley no se hagan los registros. Establece procedimientos de auditorías para realizar por parte del Ministerio de Trabajo a las empresas para verificar si se está aplicando o no se está aplicando la ley, ¿sí? Y modifica diferentes artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Particularmente le hace una modificación al artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, que es el de contiene el principio de salario igual, trabajo igual. Voy a leer la modificación que le hace el artículo, es el siguiente. Artículo 143, Código Sustantivo del Trabajo. Lo modifica el artículo 7º de esta ley, la 1496 de 2011. A trabajo de igual valor, salario igual. Primero, a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendido en todos los elementos a los que se refiere el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden, trabajo fijo, variable, ordinario, extraordinario. 2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. Y tercero, esto es bien interesante, todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación. Es decir, le pone la carga de la prueba al empleador y no al trabajador demostrar que hay una diferenciación injustificada. Si dos trabajadores desempeñan el mismo cargo y ganan y realizan las mismas funciones y ganan salarios diferentes, pues la ley presume que hay una diferenciación injustificada, ¿sí? Y por lo tanto ha movido la carga de la prueba hacia el empleador, no hacia el trabajador. Establecer si es injustificado o no. Se presume injustificado. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la lectura del Código Sustantivo del Trabajo y examinar artículo por artículo, ¿sí? Ustedes me van a ayudar sobre eso. Vamos a examinarlo y vamos a ir explicando la norma. Entonces, vámonos al artículo que 236, ¿cierto? 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Desde el artículo 236 aparece en el capítulo 5, protección a la maternidad y protección de menores. Protección a la maternidad. Artículo 236. El régimen de la mujer trabajadora, recuerden ustedes, sufrió una modificación por la ley 1468 de 2011. Desde el año 2011 se introdujeron importantes reformas en materia del fuero a la mujer trabajadora, ¿sí? El artículo 236 establece lo siguiente.
Descanso remunerado en época del parto. Primero, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 14 semanas de parto remunerada con el salario que devengue a entrar a disfrutar el descanso. ¿Bien? Entonces, ¿de cuánto estamos hablando de la licencia? Son 14 semanas, ¿cierto? En estado de embarazo tiene derecho a una licencia remunerada con el salario que devengue a entrar a disfrutar el descanso. Si el salario es a término ¿qué? A término fijo, un salario fijo. Si es un salario fijo, entonces será con el último salario fijo. Pero si es un salario variable que depende del número de comisiones que se le paguen y eso, pues ahí viene el numeral 2. ¿Qué es el 2, por favor? Si se tratara de un salario que no sea fijo, como el caso del trabajo o de estado o de tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios o en todo el tiempo si fuere menor. Entonces sí, hasta ahí, ¿cierto? Entonces en ese tipo de contrato se toma, es un promedio. Un promedio. Un promedio del año si lleva más del año. Si lleva menos del año, entonces el promedio será durante todo el tiempo trabajado. Se ha devengado menos del año. Pero en este caso, tiene un salario fijo, pero adicional al salario fijo, tiene unas comisiones que son variables. ¿Esto aplica dentro del promedio? Sí, claro. Se toma en cuenta el salario base. ¿Sí? Estamos hablando aquí de salario base. Si no hace parte del salario base, pues no entra. Entonces será el salario base para ese promedio. Bien. El 3, por favor. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico en el cual debe constar: A. El estado de embarazo de la trabajadora; B. La indicación del día probable del parto; y C. La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que por lo menos ha de iniciarse 2 semanas antes del parto. Yo tengo una pregunta. De esa partecita solamente. Muchas empresas no dan las 2 semanas antes, sino que dan solo una. ¿Cómo saberlo? Lo que dice el artículo o lo que se trata es que la mujer por lo menos goce de 2 semanas previas, ¿cierto? Pero ustedes ven más adelante, puede gozar, dice por lo menos de una semana. Más adelante dice eso. Estas semanas le restan a las 14 semanas que le dan. Sí, hacen parte de las 14 semanas. Por eso siempre dicen que la licencia es de 3 meses. Además, bueno, ¿quién es el que da ese certificado? ¿Quién los pide? Pues el médico. El médico. El médico expide el certificado, la trabajadora con la fecha probable del parto, ¿sí? Y eso tiene efectos de que sirve para determinar el periodo de la licencia. En el tema del pago de esa licencia, todo lo asume el empleador. No, eso es a cargo de la EPS. Todo es a la EPS, toda la EPS. Es un cargo, sí. Ahora, si no está afiliada al régimen de seguridad social, pues entonces es algo que debe asumir el empleador, ¿sí? La regla general es que si el trabajador no está afiliado al sistema establecido de la ley 100, ¿sí? El sistema general de seguridad, pues entonces el pago de esas licencias, indemnizaciones y demás, las asume el empleador, ¿sí? Pero es innegociable lo de las semanas con la empleada. O sea, le dicen que ya, si quiere irse el último día a trabajar, pues puede hacer sin problema, ¿sí? Pero por ley tendría que ser los 2. Bueno, lo de la negociación se abre un aspecto, digamos lo que la ley quiere y lo que se quiso hacer al aumentar estas 2 semanas fue establecer una licencia preparto. Pero entonces esta licencia, Porque ya estaba eso en la antigua ley, pero entonces ¿qué era lo que le hace la trabajadora? Utilicemos la palabra, le hace conejo a la ley, ¿sí?
Y entonces, y en mi opinión, la redacción que tiene la ley también abre la posibilidad para que la trabajadora no utilice esa licencia que debería ser obligatoria, que es para que vaya preparando el parto, ¿cierto? Para que no esté trabajando hasta el último día, sino que la ley también permite, ¿sí?, un vacío. Pero no quiero entrar a explicar eso porque ya lo vamos a ver aquí adelante, ¿sí? Como la EPS lo sabe, hay diferencias entre licencia e incapacidad. La incapacidad se paga muy diferente, la licencia se paga y el salario. Estamos hablando de la licencia de maternidad. La incapacidad que se genera, por ejemplo, un parto difícil, que tenga que cuidarse antes de que ¿sí?, es diferente a la licencia. Entonces, pero en el momento en que esté gozando de la licencia, pues se entenderá que no se está generando la incapacidad, ¿sí? El siguiente, el 4, por favor. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente para la madre adoptante, asimilando la fecha del parto a la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. Estos beneficios no excluyen al trabajador del sector público. Sí, bueno, muchas gracias. La palabra es cónyuge, ¿cierto? Den en cuenta que no tiene la voz, es cónyuge. Cónyuge, sí, cónyuge. Entonces, pues también se quiere darle, ¿sí?, en los casos de que la madre sea adoptante, pues que pueda gozar también de la licencia como si hubiera tenido el hijo por parto. Entonces también se le aplican las mismas 14 semanas. Anteriormente se establecía una diferenciación de acuerdo a la edad del hijo, ¿sí? Se exigía que fuera menor de 7 años de edad. Hoy en día eso fue declarado inconstitucional, entonces es sin importar la edad del niño que se está adoptando. Y de otra parte, si es el papá el que adopte y no existe madre, sino solamente está adoptando un hombre, pues en ese caso también va a gozar de la licencia de maternidad. Bien, ¿qué sigue además? La licencia de maternidad para madres en niños prematuros. ¿Eso qué es? ¿5? Para los niños prematuros se tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha de gestación y el nacimiento materno, los cuales serán sumadas con las 14 semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso anterior sobre los niños prematuros, ampliando la licencia en 2 semanas más. Bueno, pues ahí esa es una introducción nueva que hizo la ley 1468, ¿cierto? De 2011, porque introdujo el caso del parto múltiple cuando se tiene más de un niño, más de un bebé nace, o en el caso de un bebé prematuro. Entonces, en esos casos se amplía la licencia, ¿cierto? En el caso del parto múltiple, se amplía en 2 semanas más, o sea, se gozará de 16 semanas. Y cuando es el niño prematuro, pues hay que hacer el cómputo. Más adelante habla sobre ese certificado, ¿sí? Del tiempo faltante. Claro, por medio de un certificado, sí. Sí, más adelante vemos ese pedacito. Y entonces para sumarle a la licencia. Exactamente. Bueno, ¿y el siguiente? En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de licencia posterior al parto concedido a la madre. Concedido a la madre. Esa también es otra innovación que trae la ley. Y entonces, en el caso lamentable de que la mamá fallezca,
durante el tiempo que está en licencia de maternidad, pues el tiempo restante entrará a, no a gozar, no es la palabra, sino entrará a ejercer esa licencia el papá, ¿cierto? Sí, muere durante el parto, coge toda la licencia. Bueno, pero él nace vivo. Sí, sí, exactamente. Pero si fallece con una semana, pues entonces el padre entrará 13 semanas. Y esa licencia estará a cargo, ¿es del empleador de quién? Del padre. Del padre. Exactamente. No hay licencia por duelo. ¿Por duelo? Sí, esas las estudiamos en el fascículo anterior. Sí. Pero aquí no, aquí sí. Es solamente la licencia. Bien, el siguiente numeral. Sí. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho de la siguiente manera. A. Licencia de maternidad oportunidad de parto. Esta será de 2 semanas con anterioridad a la fecha probable del parto, debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas 2 semanas previas, podrá disfrutar las 14 semanas en el posparto inmediato. Asimismo, la futura madre podrá trasladar una de las 2 semanas de licencia previa para disfrutarla con posterioridad al parto. En este caso, contaría de 13 semanas posparto y 1 semana preparto. D. Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración de 12 semanas contadas desde la fecha del parto o de 13 semanas por decisión de la madre de acuerdo a lo previsto en el literario anterior. Bien, entonces hagamos un análisis de ese artículo, ¿sí? Volvámoslo a leer más despacio. 7. La trabajadora. No, ese mismo. La licencia de maternidad preparto. Esta será de 2 semanas con anterioridad a la fecha probable del parto, debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por esas 2 semanas previas, podrá disfrutar las 14 semanas en el posparto inmediato. Bien, hasta ahí. Entonces, esa licencia es de 2 semanas. Y dice, por lo menos deben ser 2 semanas. Entonces, la trabajadora le solicita al médico el día probable de parto para establecerlas. Pero dice, si por alguna circunstancia médica no las puede gozar, eso será de 14 semanas. Una incapacidad antes de parto, o sea, faltándole 3 semanas, incapacita 3 semanas. Entonces esas 2 semanas. Puede ser, digamos, que se adelante el parto. Se adelantó el parto. Entonces, pues se aplican las 14 semanas, no va a perder las 2 semanas que tiene, ¿sí? Pero ten en cuenta que por ahí se abre entonces la posibilidad también de que la trabajadora no, ¿cierto? Trabaje hasta el último día. Bueno, y si la trabajadora lleva, y esa es otra situación que se da, lleva el certificado médico con la fecha probable de parto, y entonces resulta que el embarazo se demora más, por ejemplo 42 semanas. Sí, entonces resulta que ya no van a ser 2 semanas previas del parto, sino pueden ser 3 semanas previas o 4 semanas previas. Entonces después se va a ver perjudicada ya cuando nazca el niño. Entonces esa es otra hipótesis que también hay que tener en cuenta y que la ley no la regula. Y bueno, ¿y qué ocurre si la trabajadora nunca comunica esa fecha probable al empleador o no solicita el certificado y trabaja hasta el último día?
esa medida es más que todo para que el mismo empleador se pueda programar al retirar que tiene que dejar con esa persona, con esa persona. Sí. Es más que todo para esos casos que se olvide la certificación y la fecha probable. Yo diría que es un efecto, pero no es la única razón, porque es que lo que se está pensando también es en el niño que está por nacer y se está tratando de que la trabajadora se prepare ella también para bienestar del niño, que tenga los días... Que de pronto haya tenido alguna eventualidad en el parto, pero generalmente la mujer trabaja hasta el último Sí, día. claro. Pero ¿tú crees que le van a dar 2 semanas más a la trabajadora para que el empleador pueda cuadrar que ese sería el motivo? Yo pensaría que el motivo más bien es a favor de la trabajadora y del niño, sobre todo del niño que van a hacer. Y un efecto de esos es que el empleador puede cuadrar ese tiempo. Además que no es una innovación nueva, ya estaba desde antes. Lo que pasa es que todos se pasaban por encima de esa norma, pero ya estaba desde antes, ¿sí? Sí, de las 2 semanas. Bien, y continuemos, por favor. Pero perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa si la Ah, bueno, sí, entonces se va hasta el último momento, ¿cierto? No informa, entonces esa es otra forma de pasar por encima esa obligatoriedad, ¿sí? De comunicar. Y en muchos otros casos también pasa a ser una negociación, que la ley no quiere que se haga una negociación, lo que la ley quiere es que se goce esa licencia previa. Entonces pasa a ser incluso una negociación o con el empleador o hasta con el médico para colocar la fecha, ¿sí? Entonces todas esas cosas se dan en la práctica que desfiguran o descontextualizan el espíritu que perseguía la ley, ¿sí? Lo que se quería hacer al prolongar un poco más el tiempo de esas semanas, que aquí en términos mundiales estamos también restringidos, ¿sí? Esto no, fue un avance para Colombia, pero en términos mundiales estamos también quedados frente a otros países. Por ejemplo, ¿sí? Canadá es 1 año. 1 año. Hay en varios países donde se da y las licencias sí son más largas, pero bueno, hay que ver que cada país es diferente, también hay que ver las condiciones. 3 meses es muy poco. Sí, sigue siendo muy poco. Sí. Bien, el siguiente artículo, por favor. Clave porque es que parágrafo 1. Sí, lo que sí. Dice, la trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará hasta 12 semanas de licencia que tiene derecho de acuerdo a la ley. El esposo lo requiere permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Sí. Entonces, ¿de cuánto tiempo es la licencia del esposo? 8 días, sí. En un principio, hace unos buenos años atrás, pues eso se manejaba era por calamidad doméstica. Era la única forma de pedir la licencia, era por calamidad doméstica. Después con esta regulación que se llamó, ustedes saben, la Ley María, impulsada así por Juan Lozano, tenía una niña que se llamaba María, entonces, ¿sí? Entonces le colocó la famosa Ley María. Se establecía un criterio diferenciado de acuerdo al número de semanas que estuvieran cotizando los padres o si ambos cotizaban. Entonces se gozaba entre 4 a 8 días y se debía por lo menos haber cotizado 100 semanas, ¿sí? Para gozar del periodo completo de los 8 días. Dense en cuenta ustedes que la ley dice que el padre deberá haber estado cotizando, pero la ley no dice que deberá estar cotizando durante todo el periodo que haya durado la gestación, como se aplica evidentemente en las EPS, ¿sí? Sino ahí dice el padre deberá haber estado cotizando. Entonces O sea que si una EPS niega la incapacidad porque él no cotizó los 9 meses, eso se puede apelar ante
ante el ministerio, porque el código no está por esa parte. Mira, yo te voy a leer aquí una parte de la circular externa conjunta 013 de 2012, de la circular externa conjunta 013 de 2012, del 28 de marzo, emitida por el antiguo Ministerio de Salud y de Protección Social, ¿sí? Pues hoy en día Ministerio de Trabajo. Pero en ese tiempo efectuaba lo siguiente sobre la licencia de paternidad. Los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, dependientes e independientes de conformidad con lo estatuido en el parágrafo 1 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1468 de 2011, tendrán derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad, para lo cual el empleador o trabajador independiente deberá efectuar el cobro de esta prestación económica ante la EPS. No se estableció un tiempo, sino que estuviera cotizando. Ahora bien, el manejo que se le hace en la práctica es que debe estar cotizando durante el tiempo del embarazo, ¿sí? Pero entonces eso ha sido más bien una cuestión de interpretación. Sí, yo diría que se puede de alguna manera ahí. Bien, y la siguiente norma. El parágrafo 2. Sí, por favor, lo que siga. De las 14 semanas de licencia remunerada, la semana anterior al probar los datos será de obligatorio goce. Parágrafo 3. O sea, por lo menos una semana se quería, pero ustedes vieron que la misma ley dice que si por cuestión médica no se puede, pues serán las 14. Parágrafo 3. Para efecto de la aplicación del numeral 5 del presente artículo, se deberá anexar el certificado nacido vivo y la certificación expedida por el médico tratante, en la cual se identifica la diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de determinar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad. Bien, lo que tú señalabas, entonces el médico debe dar un certificado adicional cuando el parto es prematuro, para establecer el número de semanas adicionales a esa licencia, ¿sí? De 14 semanas. ¿Sí? Entonces, pero eso está a cargo del médico y se sumará entonces al término de las 14 semanas. Artículo 237. Ahí ya se acaba el 236. 235. Artículo 237. Descanso general en caso de aborto. La trabajadora en el curso del embarazo sufre un aborto por parto prematuro no viable. Tiene derecho a una licencia de 2 o 4 semanas, remunerada por el salario que le vengaba en el momento de iniciar su descanso. Si el parto es viable, se debe a Sube más el tono. Si el parto. Sí. Para disfrutar la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico sobre lo siguiente: A. La afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o paro prematuro, indicando el bien que haya tenido lugar. La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora. Sigue el artículo 238. No, vamos aquí a analizar este. ¿Sí? Entonces, estamos analizando el artículo 237. El artículo 237 del Código Sustantivo de Trabajo. Y establece una licencia en caso de aborto. Hay que ver el momento en que se expide la norma, ¿cierto? Y el concepto de aborto que se tiene para ese momento. Lo que dice la norma es que la trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o un parto prematuro no viable, un aborto no viable, un parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de 2 a 4 semanas, ¿sí? Pero bien, ahí... Pero no es porque no aplican la actividad, porque
una mujer. Sí, pero mira, entonces de 2 a 4 semanas, eso está establecido ahí en la ley. Es una licencia que está establecida en la ley. Pero entonces, ¿es para qué clase de trabajadoras? ¿O para qué clase de partos? ¿Inducidos? ¿Abortos inducidos? No. Deben ser para abortos que no hayan sido inducidos. Naturales, partos, por ejemplo, un embarazo ectópico, ¿sí? Entonces, para esa clase, claro, es una licencia a la que se pasa por encima constantemente y se desconoce, y como dices tú, se le quita ese derecho a la trabajadora y en vez de eso se le paga una incapacidad de 4 o 5 días. Cuando la ley, claro, también es un desconocimiento de los médicos. ¿Quién es el que, de acuerdo al artículo 237, debe fijar el tiempo? El médico, pero tiene un mínimo y un máximo, que uno también podría discutir, puede ser mucho, puede ser poco, entre 2 a 4 semanas. ¿Sí? Y agrega la ley: para disfrutar de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador el certificado médico sobre lo siguiente: A. La afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o un parto prematuro, indicando el día en que haya tenido lugar. Es una afirmación, simplemente. Y B. La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora. ¿Sí? Pero esa está entre 2 a 4 semanas por lo menos, para efectos de la licencia. No quiere decir eso que el médico no pueda dar más, claro que sí, pero lo que no se puede conceder es menos tiempo. Profe, en el caso de que, bueno, duró los 9 meses y en el parto el niño murió, ¿ahí le respetan las 14 semanas o no? Hay que ver si nació vivo o no, bueno, si nació debió haber nacido vivo, si no. Pero para efectos de lo que estamos diciendo, si tiene certificado de nacido vivo, entonces se aplica. Sí. La duda está en algunos casos, por ejemplo, el bebé nace y muere a los 2 o 3 minutos. Entonces, uno dice que el médico tiene que generar un certificado de nacido vivo porque a él le llegó vivo y él está casada a tener un hermano vivo. Sí, bueno, hay pruebas que realiza medicina legal, entonces habría que ver para que se establezca si vivió o no, y entonces si respiró fuera del claustro materno, entonces los pulmones deben tener oxígeno, y en el momento se hace una prueba que se introduce en agua el cuerpo del bebé, y entonces si los pulmones no se llenan de agua, queda un vacío, es porque hay oxígeno, ¿cierto? Y entonces en ese caso respiró y entonces nació vivo. Eso es lo que se toma la ley, si por lo menos respiró un segundo fuera del claustro materno, ¿sí? Entonces se toma que nació y fue persona y demás, ¿sí? Nos pasó un caso así de que murió a los 5 minutos. Pero entonces el trabajador no se estaba solicitando, era la ley de paternidad. Decía, yo tengo derecho a la ley de paternidad porque el bebé nace, yo tengo derecho a los 8 días. Pero la iglesia no dio la incapacidad. ¿No dio la de qué? ¿Incapacidad? ¿Incapacidad? Sí, porque uno tiene que solicitarle a la EPS la incapacidad por los 8 días. La licencia. Más la licencia. Claro, hay todas esas cosas hay que pelearlas, ¿cierto? Pero si hay argumentos, pues se pelean. Entonces, bueno, y sobre esta licencia remunerada en caso de aborto, primero hay un desconocimiento. Y segundo, hay que tener en cuenta lo siguiente: pensaría yo que esta licencia también debe ser ampliada en los casos que estableció la Corte Constitucional, en las cuales se despenaliza el aborto. El aborto en Colombia, ustedes saben que está despenalizado en 3 casos especiales, ¿cierto? Concretos. Cuando hay violación o acceso, bueno, es lo mismo, violación o inseminación artificial consentida, no consentida, ¿sí? Inseminación artificial no consentida o violación.
Entonces, si por ese es el primer camino. El segundo, una malformación que no haga viable la vida extrauterina, ¿sí? No es cualquier tipo de malformación, sino que eso se acerca mucho a argumentos de tipo nazi, ¿sí? Eso se acerca mucho, pero imagínense, porque entonces ¿dónde está el derecho también a la diferencia? No, lo que se pretende no es cualquier tipo de enfermedad, ni cualquier tipo de malformación, sino la que haga necesariamente inviable la vida después del parto de ese bebé, ¿cierto? La que va a terminar muriendo y va a terminar muriendo con dolor, va a terminar en una situación muy extrema. A eso es a lo que se refiere, no es a cualquier tipo de malformación, sino que sea inviable. Si una persona que tiene una malformación en el corazón nació y ya murió, entonces ahí sí hay que respetar las 14 semanas. Sí. Bueno, lamentable esos casos, ¿cierto? Nadie quiere que a uno le ocurra, pero ocurre, lamentablemente. Y bueno, ese es el otro caso, cuando está en riesgo la vida también de la madre. Y ahí se entiende porque de alguna forma es una legítima defensa, ¿cierto? Por medio de la madre. Son casos muy difíciles también. Solamente la pareja va a ser. Sí. Esos son casos muy difíciles. En esos casos no es que el aborto sea legal, y no es legal porque no existe una ley que lo reglamente, pero en esos casos la Corte Constitucional declaró que estaban ajustados a la Constitución. Lo que se hizo fue declarar la inexequibilidad de unos artículos del Código Penal, ¿sí? En esos casos, el Código Penal, entonces lo que se hizo fue despenalizar esa conducta particular en esos casos. No habría delito, pero no existe una reglamentación del aborto en Colombia, no existe una ley que reglamente, y se requiere. ¿Ustedes creen que en esos tres casos estaríamos hablando también de un parto no viable? No, porque no es natural. Pero yo creería que sí, al sentido que tiene hoy en día la jurisprudencia constitucional. Creería que también debe entenderse que no hay viabilidad en ese parto, en un aborto justificado, por ejemplo, en el caso de una violación, ¿sí? Pero, profe, hablando de ese caso, si yo tuve, pues a mí me ocurrió una violación, yo obviamente el no me lo tomaría al empleador como una incapacidad, o sea, yo no podría tomar como una incapacidad, como una calamidad doméstica, o yo tendría que seguir con mi vida común y corriente en un caso de eso, laboralmente, o sea, porque uno no está exento de nada. Pues eso podría manejarse por una grave calamidad doméstica, ¿sí? Una grave calamidad podría manejarse. No existe una regulación, claro, son cosas que pues están por fuera de la órbita, ¿cierto? Del trabajador y las secuelas que puedan tener y demás. Sí, pero volviendo a este caso, ¿será que el caso del aborto, ustedes qué creen, en esos casos que despenalizó la Corte, por qué no se puede hacer extensivo aquí? O sea, no es solamente entender, por ejemplo, en el caso del embarazo ectópico o partos no viables, sino si hoy en día hemos despenalizado en esos casos, pues también se debe entender que debe aplicarse una protección de tipo constitucional, una protección de tipo legal y una protección de tipo laboral, en últimas, que es lo que estamos hablando aquí y lo que estudiamos en este curso, pues también a la mujer trabajadora que esté en alguna de esas circunstancias y que también pueda entrar a aplicársele este artículo 237, ¿sí? Que es muy desconocido esa parte del aborto, ¿cierto? De la licencia por aborto. Vamos a analizar ahora el artículo 238. Dice primero, numeral modificado por el artículo 7º del decreto 13 de 1937.
El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hijo sin descuento alguno del salario por dicho concepto durante los primeros 6 meses de edad. Bien, en otros países esta licencia va a los 9 meses o al año, ¿sí? Porque no es una licencia a favor de la trabajadora en sí, sino en últimas es a favor del bebé, que requiere durante sus primeros meses de vida y particularmente los 6 primeros meses, pues la leche materna, son lactantes, y entonces la leche materna debe ser el principal e incluso el único alimento durante los 6 primeros meses de vida. Pero si la mamá tiene que ir a trabajar, se puede afectar eso, ¿cierto? Entonces lo que trata de establecer la licencia es que tenga 2 turnos de 30 minutos, 1 hora diaria durante los 6 meses. En la práctica ustedes saben que eso se negocia, 1 hora más temprano, 1 hora más tarde, ¿sí? Pero la hora es que sean 30 minutos en la jornada laboral, 2 descansos de 30 minutos. Bien. Segundo, el empleador está en la obligación de conceder más descansos que los establecidos en el inciso anterior, si la trabajadora presenta certificado médico en el cual expongan las razones que justifiquen ese mayor número de descansos. Tercero, para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los patronos deben establecer en un local antiguo aquel donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar el niño. Cuarto, los empleadores pueden contratar con las instituciones de protección infantil el servicio de que trata el inciso anterior. Bien, hay 2 observaciones. La primera, cuando uno se encuentra en la ley la palabra patrono, se lee es empleador, ¿sí? Recuerden ustedes, por disposición de la ley 50 del 90. Primera observación. La segunda, esa parte quedó derogada, ¿sí? Pues hoy en día no se aplica, ¿sí? Eso de que deba tener un local contiguo. Lo que yo había escuchado era que debería haber de pronto un lugar donde la madre, porque muchas pues madres como que se sacan la leche. Sí. Entonces que tuvieran como un lugar privado para la madre para poder conservar. Bueno, hay unas empresas que son grandes y que tienen espacio también para los niños, para guarderías y todo eso, ¿sí? Pero digamos que hoy en día no es una obligación de tipo legal, pero habría que pensarse hasta dónde puede ser o no. El espíritu del código originalmente cuando se expidió es un espíritu fordista, es decir, un espíritu de empresa, de producción en fábrica, de trabajadoras que entran a determinada hora, van y operan las máquinas y salen a determinadas horas, ¿sí? Y entonces ahí sí se entiende que dentro de esa empresa donde hay muchas trabajadoras y donde existe la figura del patrono, que es casi como el padre, entonces le deba brindar a sus trabajadores y a trabajadoras, por ejemplo, una guardería, una sala cuna. Pero hoy en día el código se ha quedado muy atrasado en muchas cosas, porque las relaciones laborales han ido cambiando en muchos aspectos, y hoy no se puede hablar de esa visión paternalista que trae el código, de esa visión fordista de empresa, sino que la relación laboral se ha vuelto polivalente, la relación laboral ha perdido estabilidad en muchas cosas, se han creado nuevos escenarios para el trabajo, no necesariamente hay que asistir al trabajo, sino también hoy se habla del teletrabajo. Entonces, estamos en la sociedad de la globalización y eso también ha afectado al trabajo. Bueno, estudiamos el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se establece el fuero de maternidad. Entonces, comencemos por aquí. Revisión de despedida. Artículo modificado por el artículo 20 de la ley de 468 del 2011. Primero, ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Eso está muy claro, ¿cierto? Dice, ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.
Y hay que darle a esa afirmación la extensión justa. Si una trabajadora es despedida porque está en embarazo, pues aplicaría la prohibición en términos al inicio. Si ese es el motivo de despido, el estar en embarazo, si ese es el motivo, o si el motivo es la lactancia. Dese cuenta que dice la lactancia, no dice hasta los 3 meses de lactancia, o hasta los 4 meses de lactancia, o hasta así, dice la lactancia. Si le despide a la trabajadora porque de alguna forma el hecho de que esté lactando interfiere con las labores de trabajo, pues eso está prohibido sin determinar el tiempo. También es por motivo de embarazo, y entonces uno podría hilar muy fino y decir, si es por motivo de embarazo, ¿tiene que estar embarazada la trabajadora para ser despedida? ¿O no? Por ejemplo, si la trabajadora manifiesta su deseo de que para el próximo año va a encargar el bebé, no está embarazada en el momento, pero manifiesta dentro de su proyecto tener un hijo, estar en el estado de embarazo, ¿cierto? ¿Y qué tal que sea despedida por eso? Antes de que esté embarazada, pues despidámosla, ¿o no? Pero no puede hacer. ¿Se lo puede hacer todo como Lo que está prohibido es que ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo. Nunca podrás. No, eso ya es una interpretación, estar en estado de embarazo, que no, por motivo de embarazo, ¿cierto? Así sea a futuro, porque claro, eso no constituiría una violación. Usted quiere estar en embarazo el próximo año, entonces yo desde ahorita la despido. Pero ¿cuál fue la motivación? El embarazo. Esa fue la motivación, ¿o no? Entonces ahí hay una vulneración a ese derecho a la maternidad. Por ejemplo, si yo contrato a una persona para un proyecto y esa persona entra y empieza a decir eso, bueno, yo tengo proyectos para entrar en embarazo, yo la contraté para un proyecto, yo no me voy a permanecer con ella porque yo la contraté para una tarea específica. Bueno, eso sobre el despido en estado de embarazo, ahorita vamos a entrar a analizar una sentencia, la SU 070 de 2013, donde la Corte Constitucional establece todas las variantes que se dan para cuando opera el fuero materno o no opera el fuero materno en una trabajadora en estado de embarazo. Pero eso lo vemos ahorita adelante. Pero lo que sí quiero que les quede claro es eso, que ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo. O sea que si yo llegué a mi tienda y tengo ganas, a mi jefe, tengo ganas de encargar bebé y el otro día me despide. Pero por si fue el motivo del embarazo, claro, ese es una razón. Pero obviamente tendrá que demostrar que fue ese el motivo. El empleador no le va a decir, ay, sí, fue por esto. Bueno, Es que usted sí, me claro. comentó ayer. Pero, o sea, tendrá que demostrar ese motivo. Se presume que es el motivo cuando está en estado de embarazo ya y ha sido comunicado, ¿sí? O en los 3 meses siguientes al parto. La ley presume que ese es el motivo por el cual se hace el despido. Entonces ya opera la presunción, ¿sí? Y si el empleador quiere despedir a la trabajadora, pues tiene que solicitarle permiso al inspector de trabajo, pero de eso es de lo que trata las normas siguientes. El 2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente. Sí, entonces ahí está la presunción. Ahí ya opera la presunción. De entrada, opera la presunción. Y que se presuma quiere decir que la trabajadora no debe demostrar que ese fue el motivo, sino que se presume que evidentemente ese fue el motivo. Y el empleador entonces... Si una trabajadora la despiden y ella no sabe que está embarazada,
¿Sí? Ya vemos todas las variantes. Bien. Tercero. Las trabajadoras de que trata el numeral 1 de este artículo que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes tienen derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de 60 días fuera de las indemnizaciones y prestaciones que hubiera lugar de acuerdo con el contrato de trabajo. Sí. La indemnización de los 60 días. Esa indemnización en algún momento la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia entendió que era una sanción que pagaba el empleador por despedir a la trabajadora, es decir, yo la despido a usted y le pago la indemnización en estado de embarazo. Y así de hecho se hacía, ¿sí? Entonces toda la protección a la mujer en estado de embarazo pues quedaba en nada porque se le pagaba la indemnización de los 60 días ya, ¿sí? Después de la Constitución del 91, la Corte Constitucional le dio le dio una interpretación diferente, y es que se establece como una sanción por el despido sin autorización y paga los 60 días, y adicionalmente de eso el despido es ineficaz. Fuera de la indemnización y prestaciones que hubiera lugar de acuerdo con el contrato de trabajo, y además el pago de las 12 semanas de descanso remunerado de que se trata en este capítulo. Serían las 14, ¿cierto? Pero entonces se establece entonces que hoy en día no es que le paga los 60 días y se va, no, sino que es una sanción y el despido es como si no hubiera existido, es ineficaz, no produce efecto alguno. Bien, entonces eso es lo que existe hoy en día. Del artículo 239, del permiso bueno, y del artículo 240. No, todavía. Bueno, lo que sigue. Prohibición de despedir. Primero, ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. En el caso de la mujer trabajadora, además tendrá derecho al pago de 14 semanas de descanso remunerado a que hace referencia a la presente ley, si no ha disfrutado de su licencia por maternidad. En caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de 2 semanas adicionales, y en el caso que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término. Bien. Entonces esa fue una modificación introducida por la ley 1468, ¿sí? sobre ese aspecto. Sigue el artículo 240. Sí, quiero entonces que quede claro de eso, sobre eso es lo que se llama el fuero materno. El fuero materno, claro, ¿puede ser despedida la trabajadora en estado de embarazo con justa causa? Sí, pero previa calificación del inspector de trabajo. Es decir, el empleador le tiene que solicitar al inspector de trabajo que autorice el despido de esa trabajadora, y debe demostrarle que existe una justa causa. Y el inspector deberá llamar también a la trabajadora para que rinda sus descargos. Y ahí sí tomar una decisión y ver las pruebas que existen, si autoriza o no autoriza el despido. De lo contrario, ese despido es ineficaz y dará lugar al pago de la indemnización de los 60 días de los que estamos hablando ahí, ¿cierto? Pero en este caso, pues, la mujer no es, o sea, se puede despedir, pero en el caso de una incapacidad, cuando tú despides a la persona, no se puede, hay que esperar a que vuelva de la incapacidad, ¿no? No combina la misma ley la licencia a la incapacidad. Como dice que sí se puede despedir a la mujer embarazada. Sí, pero estamos hablando de que está en el... Sí. Exacto. Ahí se puede despedir. Durante el tiempo que es desde lo que dure el embarazo, ¿sí? Y 3 meses después opera la presunción. Pero la prohibición es por motivo de embarazo o de lactancia, sin tener en cuenta cuánto dure la lactancia, ¿sí? Eso es tal vez diferente ese caso. Y bueno, el artículo 240 habla sobre
sobre el permiso para despedir, ¿cierto? Y el 241 habla sobre la nulidad del despido que se realiza y que no tiene efecto. Y el 242 habla sobre trabajos prohibidos. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a profundizar en una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia SU 070 de 2013. SU 070 de 2013, magistrado ponente doctora Alexi Julio Estrada. Las sentencias de la Corte Constitucional, recuerden ustedes, las clasifican en sentencias C, T y SU. Las sentencias C son sentencias de constitucionalidad, en las que se examina si una norma está o no ajustada a la Constitución. Si está ajustada, se dice que la norma es exequible. Si va en contra de la Constitución, se dice que es inexequible, por lo tanto inconstitucional, y esas normas salen del ordenamiento jurídico. Y las sentencias T son sentencias de tutela que revisa la Corte Constitucional, ¿sí? En la potestad que le confiere la Constitución Política de revisión de sentencias de tutela que se han proferido en jueces de primera y de segunda instancia. Y las sentencias SU son sentencias unificadoras, en las cuales la Corte Constitucional unifica criterios que a veces son disímiles en diferentes sentencias de tutela, sobre todo porque las sentencias de tutela son proferidas por 3 magistrados, ¿sí? Entonces, por salas que se dividen en 3 magistrados, y puede ser que una misma postura tenga diferentes fallos en diferentes salas, de acuerdo a la manera como los magistrados entiendan en particular esos hechos, o a la ideología que tengan también, ¿sí? Entonces pueden variar. Y lo que se trata con las sentencias SU es que se reúna la sala plena de la Corte Constitucional integrada por 9 magistrados y que unifiquen una postura que en muchos casos ha tenido diferentes interpretaciones, ¿sí? Entonces ahí se unifica. Esta sentencia SU 070 de 2013 es importante porque con ella la Corte Constitucional unifica la jurisprudencia respecto al despido de la mujer en estado de embarazo, ¿sí? Unifica su jurisprudencia, la línea jurisprudencial, lo que la Corte entiende. Para eso examina el caso de 33 tutelas interpuestas por mujeres, todas mujeres trabajadoras vinculadas mediante distintas formas de contratos de trabajo. Hay algunas que tienen contrato laboral escrito, hay otras que tienen contrato laboral verbal, hay otras que tienen un contrato a término indefinido o contrato a término fijo, o incluso tienen contrato de prestación de servicios o de obra o de labor, ¿sí? O contrato de cooperativismo con una cooperativa de trabajo asociado, o incluso mediante nombramiento de un acto administrativo, ¿sí? Entonces la Corte entra a examinar todas esos tipos de relación. Interesante aquí que lleva la protección a la mujer trabajadora más allá de la relación laboral también, y opera la protección incluso en el contrato de prestación de servicios, donde se supone que no hay una relación laboral, ¿sí? O en los contratos el contrato realidad, donde se podría alegar que existe un contrato realidad, donde se presume que existe una relación laboral, pero ¿sí? Esos contratos presuntivos. Se presume que hay un contrato realidad porque no hay puede haber un contrato de prestación de servicios, pero en la realidad es una relación de tipo laboral, ¿sí? Recuerden ustedes. Pero de las desempleadas no entra a ver ese caso, ¿cierto? Sí, no. Pero la Constitución habla de una protección especial. Revisen allá el 43. Sí, y revisen
esa obligación por parte del Estado de la mujer que está desamparada, desempleada durante el primer año de vida del niño, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos a los casos. La Corte entonces revisa todos esos casos y llega y clasifica, dice, hay jueces que no han dado la tutela porque dicen que no procede la tutela porque no hay una relación laboral, ¿sí? Y que el fuero de maternidad que está en el artículo 239 que leímos ahorita solamente opera para un contrato laboral, sea verbal, sea escrito, sea un contrato realidad, presunto. Que tampoco procede una acción de tutela para buscar el reintegro de la trabajadora despedida en estado de embarazo o de lactancia cuando el contrato termina por su naturaleza. Es decir, era un contrato de labor u obra. Se acabó la obra, se acabó el contrato y por lo tanto no hay despido por motivo de embarazo. Es que el contrato se acabó porque se acabó la obra, que era algo de lo que tú señalabas hace un rato sobre la obra. Se acaba la obra, entonces yo qué voy a hacer con una trabajadora que tengo ahí si ya la obra era para 2 o 3 meses, se cumplieron los 2 o 3 meses, yo no la estoy despidiendo porque esté en estado de embarazo, la despido, ni siquiera la despido, es que el contrato se acabó. ¿Sí? Entonces ahí no le tienen. Y ya estamos viendo los casos y ahorita entramos a ver la jurisprudencia. Y cuando la trabajadora no ha comunicado al empleador su estado de embarazo antes de producirse la relación, la terminación de esa relación laboral, no dijo en ningún momento que estaba en embarazo, se acabó esa relación laboral, y entonces procedería que esa trabajadora coloque una tutela diciendo, no, me despidieron en estado de embarazo, pero yo nunca lo comuniqué, de pronto no quiso comunicarlo, de pronto no sabía. Entonces, ¿operaría el 239 o no? Entonces la Corte establece la siguiente línea. Pues después de hacer una revisión a todos los artículos de los que ya hicimos referencia, y sobre que la Constitución trata de proteger a todas las mujeres en estado de embarazo y de lactancia independientemente de que sean o no trabajadoras, ¿sí? Y sobre el principio de estabilidad laboral. Concluye lo siguiente, dice: se aplica ese fuero de maternidad del artículo 239, entonces hay que examinar cada tipo de contrato y las situaciones particulares. Vamos al primer contrato, el contrato a término indefinido. Entonces, cuando el contrato es a término indefinido, ¿qué puede suceder en el contrato a término indefinido? Que el empleador se le haya comunicado que conozca el estado de la trabajadora en estado de embarazo, o que no lo conozca, que esté en embarazo. Hay que hacer la siguiente aclaración. En ninguna parte de la ley le exige a la trabajadora que comunique el estado de embarazo. Que la trabajadora le comunique al empleador que efectivamente está en estado de embarazo. La ley en ninguna parte dice eso. Pero sí es fundamental que el empleador sepa que está en estado de embarazo para las consecuencias que tiene. ¿Cómo lo puede saber? Pues que se lo comunique directamente a la trabajadora. Es lo mejor que puede suceder para la trabajadora misma, que el empleador sepa. Pero lo que dice la Corte es que conozca del embarazo por el desarrollo del contrato. En un momento es que si llega a trabajar con la mano aquí, con el estómago así de grande, ¿sí? Después de un periodo de vómitos, de idas al baño, ¿cierto? Irritabilidad y demás, pues. ¿Sí? Entonces, pero sí, lo ideal es que el empleador conozca ciertamente que está en estado de embarazo, y así la ley no diga en ningún lugar que la trabajadora
debe comunicarle, pues sí tiene que comunicarle, porque ese empleador puede sufrir una sanción más adelante, ¿sí? Y para sancionar a alguien debe probarse que ha obrado de mala fe, ¿sí? Entonces, el contrato a término indefinido, primero, cuando el empleador conoce el estado de gestación de la trabajadora y la despide, sin la previa calificación de justa causa por parte del inspector de trabajo, entonces en ese caso opera toda la protección que esté establecida ahí, ¿sí? Debe, entonces, el despido es ineficaz y tiene que reintegrarla y tiene que pagarle pues lo que haya dejado de percibir, sus salarios, sus prestaciones, y deberá pagar la sanción de los 60 días adicionales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en ese contrato indefinido, si el empleador no conoce, que la trabajadora no sabe que la trabajadora está en estado de embarazo? ¿Sí? Entonces la Corte Constitucional saca otras dos líneas, ¿sí? Aquí dice la Corte Constitucional, pueden ocurrir dos eventos. El primero, cuando el empleador adujo justa causa para el despido y no conocía el estado de embarazo de la trabajadora, pero la despidió por justa causa, en un contrato a término indefinido. ¿Qué dice la Corte? En este caso solo se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y la discusión sobre la configuración de la justa causa, si se presenta, se debe ventilar ante un juez ordinario laboral. Entonces aquí la trabajadora no puede reintegrarse al trabajo por medio de acción de tutela, sino que debe ir a una demanda ante juez laboral ordinaria, común y corriente, para atacar ¿qué? No su estado de embarazo, sino la justa causa de despido. Pero lo que sí tendrá derecho es a que se le ordene el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. También puede suceder otro evento, ¿sí? Que el empleador no conozca que está en estado de embarazo, pero la despidió sin justa causa, no adujo justa causa para el despido, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Corte? Miren que el tratamiento que le da es muy diferente. La Corte dice, en este caso la protección consistirá mínimo en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y el reintegro solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede de tutela, o sea, por medio de la acción de tutela, el reintegro. Si las causas que le dieron origen al contrato laboral no desaparecen. Si ese puesto que ocupaba esa trabajadora a contrato a término indefinido sigue el mismo puesto, sigue ese mismo cargo, pues la trabajadora puede ser reintegrada por medio de la acción de tutela. Bajo esta hipótesis se ordenará el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, los cuales serán compensados con las indemnizaciones recibidas por concepto de despido sin justa causa. Entonces es el peor escenario para el empleador: despedir a una trabajadora que está en estado de embarazo, así él no supiera que está en estado de embarazo, la despide sin justa causa, entonces, pero después resulta que está en estado de embarazo. Pues en ese caso la reintegra, le paga la indemnización por despido sin justa causa y los salarios, ¿sí? Y lo puede hacer por tutela, siempre y cuando el contrato, ese puesto siga, ¿sí? No hayan desaparecido las causas que le dieron origen a ese contrato laboral. Eso es en el contrato a término indefinido. Y en el contrato a término fijo, entonces volvamos. ¿Qué ocurre cuando el empleador conoce el estado de gestación de la trabajadora? El empleador en el contrato a término fijo, recuerden ustedes que hay dos modalidades de contrato a término fijo, uno inferior a 1 año y el otro de entre 1 a 3 años. No puede haber contrato a término fijo de 4 años, por ejemplo, máximo hasta 3 años.
y se renueva indefinidamente. Entonces, este contrato tiene un periodo, una cláusula de renovación, una prórroga de 30 días. Si 30 días antes de su terminación no se avisa por escrito, pues se renueva. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta para el caso de la trabajadora. Entonces, si el empleador conoce el estado de gestación de la trabajadora, primera hipótesis, lo que pasaría: si la desvincula antes del vencimiento del contrato, sin previa calificación de una justa causa por el inspector del trabajo. O sea, antes de que se termine ese contrato a término fijo, la desvinculó y no tuvo autorización del inspector de trabajo. Entonces, ¿qué dice la Corte? En este caso se debe aplicar la protección derivada del fuero consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir. Es decir, se aplica la protección completa del artículo 239. La despidió sin el permiso del inspector de trabajo. ¿Sí? Pero eso tiene que ser antes del vencimiento del contrato. Pero, ¿qué sucede cuando el empleador, sabiendo del estado de gestación de la trabajadora, ¿sí?, la desvincula una vez vencido el contrato, alegando como justa causa del vencimiento del plazo pactado? La Corte dice lo siguiente: en este caso el empleador debe acudir antes del vencimiento del plazo pactado, antes de los 30 días, debe acudir ante el inspector del trabajo para que determine si subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. Entonces, antes de los 30 días en los contratos a término indefinido, debe acudir el trabajador antes de que se termine ese contrato al inspector de trabajo para que autorice, ¿sí?, antes de que termine el contrato. Si el empleador acude ante el inspector del trabajo y este determina que subsisten las causas del contrato, deberá extenderlo por lo menos durante el periodo de embarazo y 3 meses posteriores. De todo lo que estamos hablando de jurisprudencia constitucional, eso no está en la ley, no lo vamos a encontrar en la ley. Eso es algo introducido por la Corte Constitucional. En ese caso, entonces, serán el periodo de gestación y 3 meses más, ¿sí? Deberá obligatoriamente el empleador extender ese contrato. Si el inspector de trabajo determina que no subsisten las causas, se podrá dar por terminado el contrato al vencimiento del plazo y deberá pagarse las cotizaciones que garantice el pago de la licencia de maternidad. Si no acude ante el inspector de trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y la renovación solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen, lo cual se puede hacer por medio de una acción de tutela. ¿Qué pasa cuando en ese mismo contrato a término fijo también puede suceder que el empleador no conoce el estado de gestación de la trabajadora, no conoce que está en estado de embarazo? Si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin alegar justa causa, en este caso solo se debe ordenar el reconocimiento de cotizaciones durante el periodo de gestación, y la renovación del contrato solo será procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen, ante lo cual se puede hacer en sede de tutela. Y cuando el empleador no conoce el estado de gestación de la trabajadora, la desvincula antes del vencimiento del contrato, pero alega justa causa distinta a la modalidad del contrato, o sea, una causa diferente, la estoy despidiendo por justa causa, pero por una causa diferente a que se le cumpla el contrato, en este caso solo se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación.
y la discusión sobre la configuración de la justa causa se debe ventilar ante el juez ordinario laboral. Cuando el empleador no conoce el estado de gestación de la trabajadora y la desvincula una vez vencido el contrato de trabajo, se terminó el contrato de trabajo y dice que esa es la justa causa, en este caso la protección consistirá mínimo en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y la renovación del contrato solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen. Es lo mismo que habíamos leído, ¿no? Disculpe, tengo una pregunta. Es que hoy estuve aquí en la otra página y los foros tienen alguna calificación. Entonces dice la Corte respecto al contrato de obra o labor. Entonces viene el siguiente: cuando el empleador conoce en desarrollo de este contrato del estado de gestación de la trabajadora, se presentan dos situaciones. Entonces, conociendo que está en el estado de embarazo y es un contrato de obra o labor. Primera, si la desvincula antes del vencimiento de la terminación de la obra o labor contratada, sin la previa calificación de una justa causa por el inspector de trabajo. ¿Qué sucede? Pues se aplica la protección del fuero sindical, del fuero de maternidad. Entonces hay ineficacia del despido, hay reintegro y hay el pago de todas lo que se le debe a esa trabajadora, incluso de la sanción. Pero también puede ser que la desvincule una vez vencido el contrato, alegando como justa causa la terminación de la obra o de la labor contratada. O sea, se acabó la obra, la labor contratada, entonces, y sabe que está en embarazo, En este caso, el empleador debe acudir antes de la terminación de la obra ante el inspector de trabajo para que determine si subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. O sea, necesariamente sabe que está en embarazo, tiene que ir al inspector de trabajo. Si el empleador no acude ante el inspector de trabajo y éste determina que subsisten las causas del contrato, deberá extenderlo por lo menos durante el periodo de embarazo y los 3 meses posteriores, así la labor ya se haya hecho, ya se haya finalizado o la obra se haya finalizado. ¿Sí? Entonces, periodo de embarazo y 3 meses posteriores. Si el inspector de trabajo determina que no subsisten las causas, se podrá dar por terminado el contrato y deberá pagarse las cotizaciones que garanticen el pago de la licencia de maternidad. Es decir, el empleador fue donde el inspector de trabajo, pero él dice las causas, ese contrato no subsiste, entonces deberá por lo menos pagarle la licencia las cotizaciones. Si no acude ante el inspector de trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y la renovación solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede de tutela. Casi que igual que sí. Sí, entonces, no acudió donde el inspector de trabajo y la trabajadora demuestra que ese contrato de obra o labor para la que se le contrató no era un contrato de obra o labor, sino era un contrato que tenía esa modalidad de obra o labor, pero era un contrato en realidad término o era para desarrollar una relación indefinida, que ese contrato sigue subsistiendo ahí. Pues en ese caso dice la Corte, la renovación sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede de tutela. Entonces se puede pedir por acción de tutela esa renovación. Para evitar que los empleadores desconozcan la regla de acudir al inspector de trabajo,
Se propone que si no se cumple este requisito, el empleador sea sancionado con el pago de los 60 días previstos en el artículo 239. Pero ¿qué ocurre cuando el empleador no conoce el estado de gestación de la empleada, ¿cierto? En un contrato de obra o labor. Y la Corte dice, aquí hay 3 situaciones. La primera, si la desvincula antes del vencimiento de la obra, sin alegar justa causa. En este caso, debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y la renovación del contrato solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato de obra no desaparecen, lo cual se puede hacer por acción de tutela. Entonces, no sabía que estaba embarazada, se terminó el contrato de obra o labor y la trabajadora interpone acción de tutela. Primero, tiene que seguirle pagando las cotizaciones. Segundo, si ese contrato de obra o labor sigue subsistiendo, así se haya terminado, pues debe entonces, como dice la Corte, renovarlo. La segunda circunstancia, si la desvincula antes del cumplimiento de la obra, pero alega justa causa, distinta a que se va a acabar la obra, ¿cierto? No, yo la estoy despidiendo es por justa causa antes de que se acabe la obra y no sabía que estaba en embarazo. En este caso solo se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y la discusión sobre la configuración de la justa causa se debe ventilar ante juez ordinario laboral. Entonces, en ese caso no tiene que renovarle el contrato. Y la tercera situación, si la desvincula una vez cumplida la hora, alegando esto como una justa causa. O sea, yo no sabía que usted estaba en embarazo, se acabó la hora o la labor, y esa es la causa de la terminación del contrato. En este caso, la protección consistirá mínimo en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y la renovación del contrato solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato de obra no desaparecen, lo cual se puede hacer en sede de tutela. Es decir, podría entonces la trabajadora, así el empleador no haya conocido que estaba en estado de embarazo, pero termina el contrato porque se acabó la obra o la labor y esa es la justificación que tiene, pues en ese caso, si la obra o la labor ya concluyeron, pues la trabajadora solamente tendrá derecho al pago de las semanas de gestación. Pero si sigue ese cargo aún, ¿sí? No ha desaparecido la obra o la labor para la que fue contratada, si se haya dicho que esa fue la terminación, pues entonces podrá volver, ¿sí? ¿Cómo? Se aparece por embarazada. Sí. Por cualquiera de esos términos, fijo, indefinido o por prestación de servicio, por hora de labor. Claro, es que. Uno no sabe y la despide por X o Y motivo, con justa causa o sin justa causa. Y se le aparece un examen de embarazo y tiene 2 semanas de embarazo. Ahí es donde tiene que pagar todas las semanas para garantizar hasta que tenga el periodo de gestación y todo. No, hay que aplicar las reglas que acabamos de ver que se vuelven un poco, pero sí por lo menos las semanas. Claro, y es que lo que hace ahí es que se ampara a la mujer en estado de embarazo, porque es que la Constitución lo manda, ¿sí? Y estamos viviendo dentro de un estado social de derecho. Si la Constitución lo manda y de eso se trata esa protección. Les encargo que se lean la sentencia, ese pedacito porque la vamos a tener en cuenta para el parcial, ¿sí? Sí. Y usted 070. Ahí hace otras consideraciones. ¿Qué pasa en los contratos de prestación de servicios? Entonces también lo lleva hasta allá la Corte. Los contratos de prestación de servicios que no son contratos de tipo laboral también dice, aquí también fue en los contratos de cooperativa, de trabajo asociado. Aquí no confía tanto porque en la cooperativa no hay un contrato como tal, no es un asociado.
Sí, exactamente. Más sin embargo, tiene que hacerse solidaria, se hace responsable solidariamente de la prestación del embarazo. Sí. Es la única. Se supone que es cooperativismo, todos estamos asociados, aquí no hay, pero ustedes saben que eso también se ha utilizado en la práctica ¿para qué? Para el desmedro de los derechos de los trabajadores y disfrazando relaciones de contenido laboral. ¿Sí? Pero cuando habla de las semanas cotizadas, está haciendo referencia a que la parte de, digamos, la parte de lo que es Le tiene que seguir pagando, sí, al sistema. Sí. Pero solamente los parafiscales. Sí, solamente. De ahí. No es el salario, ya no habría el salario, pero sí tiene que asegurarle a esa trabajadora que siga gozando de seguridad social.